Bueno, vamos a comenzar el desarrollo de bobinado de motores asincrónicos trifásicos, ¿sí? Bien, acá yo les quiero hacer una aclaración importante. La aclaración que les quiero hacer es que no vamos a ver todo el tema de bobinado de motores. Es un tema muy largo, un tema muy extenso. ¿Por qué motivo? Porque hay un montón de alternativas para los, los bobinados de los motores trifásicos, ¿sí? Hay un montón de formas de conexiones, ¿verdad? Nosotros vamos a ver lo más básico y lo más común, ¿está? Vamos a ver que dentro de los tipos de bobinados, que vamos a ver los distintos tipos de conexiones entre los bobinados, son los más comunes, ¿sí? Y este tema es un tema que está hecho, este es un tema que no se daba en máquinas eléctricas. Entonces, ¿qué pasaba? Quedaba colgado la parte de la interpretación de la cantidad de pares de polo que se generan en el estator, que siempre venimos hablando de todo eso, ¿verdad? En el desarrollo de toda esta máquina. Entonces, cuando llegábamos, ¿verdad? A, bueno, ¿cómo decir? Les quedaba esa parte colgada. Bueno, ¿y cómo generamos los polos en el estator? ¿Sí? ¿De qué motivo? ¿Cómo el campo magnético está girando, está rodando ahí en ese estator? Bueno, vimos el campo magnético rodante, lo hemos visto a través de representaciones, de, ¿qué? De flujos y demás, ¿verdad? Pero acá vamos a ver lo de ahora de una forma en donde si interpretamos los distintos tipos de conexiones de bobinados, van a ver ustedes cómo vamos a ir observando cómo se generan los polos. Y eso lo vamos a ver en forma monofásica, ¿verdad? Posteriormente, después que veamos todos los tipos de conexiones monofásicas, vamos a observar cómo podemos, ¿no es cierto?, es decir, cómo se desarrolla en realidad toda la conexión trifásico a lo largo de un estator, y vamos a ver cómo se representa. ¿Estamos? Entonces, ese es el objetivo. El objetivo es terminar de completar la idea de la cantidad de pares de polos que se generan en ese estator de acuerdo a la cantidad de bobinas, de acuerdo a cómo conectemos las bobinas, en fin, esa es la idea fundamental. ¿Estamos? Porque después lo demás, lo que es lo demás, lo que sería la parte de meternos de lleno en el bobinado, realmente cómo se hace el cálculo, cómo se sacan la cantidad de bobinas que debemos tener, la cantidad de grupos que deben haber y todo eso, la cantidad de conductores por cada bobina, todo eso forma parte del cálculo de las bobinas. ¿Estamos? Y eso, aquellos que cursen el año que viene cálculo y control de máquinas eléctricas, ¿sí? Eso lo van a ver con el ingeniero Tarquín, él les da cálculo y control de máquinas eléctricas. Entonces ahí van a ver cómo se hace el cálculo de un bobinado, cómo se determina en función de la cantidad, del número de revoluciones que queremos que tenga la máquina, la cantidad de pares de polos, en función de la cantidad de ranuras que tiene el estator y la cantidad de pares de polo que tenemos, la cantidad de bobinas o grupos de bobinas que tienen que haber por fase, y todo eso forma parte del cálculo de los bobinados. Esa parte nosotros ahora no la desarrollamos, ¿sí? Pero van a tener ustedes una idea bastante, o sea, van a tener toda una introducción a toda esa parte que van a ver en quinto año en cálculo y control de máquinas. Bien, hecha esta aclaración, ¿sí? Comenzamos. ¿Ah? Bueno, vamos a ver, dentro de lo que vamos a ver,
de bobinados, ¿sí? Vamos a ver bobinados concéntricos, qué es lo que es un bobinado concéntrico trifásico, qué es lo que es un bobinado excéntrico trifásico. Vamos a ver los distintos esquemas de bobinado. Vamos a ver cómo se hace el desarrollo de esos bobinados a lo largo de, ¿no es cierto?, el estator desarrollado en un plano, y al final vamos a ver distintos tipos de aislantes, ¿sí? Vamos a ver, hacer la clasificación de aislantes en función de la temperatura, y vamos a ver cuáles son los aislantes más comunes que se utilizan para el bobinado de motores, ¿ah? Bueno, vamos a comenzar entonces. Vamos a comenzar acá hablando de las partes del motor, pero esto lo pasamos porque esto ya está visto y recontravisto. Ya sabemos qué es lo que es el estator, qué es el rotor, los tipos de rotores. Ahí tenemos un esquemita del motor trifásico. Ahí tenemos un esquema del motor monofásico, y fíjense que ahí aparece el capacitor. Miren qué capacitor grandote, ¿ah? Bueno, ese es el capacitor o condensador de arranque, ¿verdad? Este es un motor que tiene condensador o capacitor de arranque. Podría tener también capacitor o condensador permanente. Y sí, podría estar, por ejemplo, podría estar metido ahí adentro, dentro de la caja esta de Bornera, ahí adentro podría estar, ¿sí? O podría estar en la parte de afuera. Entonces, bueno, recordemos que el mejor motor monofásico era aquel que tenía capacitor de arranque y capacitor permanente, ¿ya? Bueno, este esquemita son otros motorcitos monofásicos. Estos son motorcitos de lavarropa, ¿sí? Los lavarropas, los lavarropas más viejos, todos esos, ¿sí? Primera generación de lavarropas automáticos, venían con motorcitos monofásicos de este tipo. Bueno, esa es una figura de ese tipo de motor. Hoy en día, en la actualidad, esto también se los aclaro, hoy en día los lavarropas, el tambor del lavarropa viene comandado con un motor que normalmente denominamos motor universal. Es un motor de corriente que funciona con corriente alterna, ¿verdad? Pero es un motor con colector, es un motor con escobillas, y es un motor que puede variarse su velocidad, ¿no es cierto?, de una forma, digamos, de una forma continua, ¿sí? ¿Por qué motivo? Bueno, porque los lavarropas, ¿sí? Hoy en día los lavarropas nuevos vienen con una plaqueta electrónica, y en esa plaqueta, ¿no es cierto?, se puede programar la velocidad del centrifugado. Entonces tenemos distintas alternativas para la velocidad del centrifugado. Es por eso que, bueno, ya esos motorcitos monofásicos antiguos ya no se utilizan, ¿eh? Bueno, bobinados de corriente alterna, tenemos que lo podemos clasificar de acuerdo al número de fases, monofásicos, bifásicos, trifásicos. Lo podemos clasificar en función de la amplitud de las bobinas, que sean de paso acortado, de paso diametral, de paso alargado. Podemos, esto del paso acortado, recordemos que los bobinados, ¿sí?, es muy habitual que se hagan de paso acortado, y recordemos que tenía otra característica. El rotor del motor, ¿no es cierto?, del rotor en cortocircuito o jaula de ardilla, recordemos que las barras estaban sesgadas, estaban inclinadas las barras, que con ese sesgado más haciendo los bobinados de paso acortado, ¿qué es lo que se mejoraba? ¿Se acuerdan qué es lo que se mejoraba? La alteración que aparecía en la curva par velocidad para la quinta y la séptima armónica, ¿sí? Porque aparecen armónicas que distorsionan
la curva, esa curva par velocidad que habíamos visto y que habíamos analizado, bueno, también analizamos esas alteraciones que se producían en esa curva, ¿verdad? Bueno, haciendo la amplitud de las bobinas de paso acortado y con las barras sesgadas, ¿verdad? Se mejoraba muchísimo. Bueno, de acuerdo a la distribución de las bobinas, podemos tener bobinados concéntricos o excéntricos. De acuerdo al avance de la corriente, bueno, los excéntricos a su vez, estos excéntricos también se clasifican en imbricado y ondulado, o también dependiendo del avance de la corriente, ¿sí? El avance de la corriente los clasificamos en imbricado y ondulado, y de estos imbricado y ondulado están dentro de los excéntricos, dentro de esa clasificación. Por último, vamos a ver, de acuerdo a cómo conectemos los grupos por cada una de las fases, los podemos conectar por polos homónimos o por polos, o polos alternados o consecuentes. ¿Está? Entonces, ahí tenemos otra clasificación de acuerdo al número de grupos por fase. Ya vamos a ir avanzando en esto. Y por último, de acuerdo a la cantidad de bobinas que tenemos por cada ranura. Podemos tener de una capa o, por ejemplo, dos capas. Una capa es cuando existe una sola bobina en una ranura, dos capas cuando tenemos dos bobinas en una ranura. Esas bobinas corresponden a fases distintas. Bueno, ¿en qué nos vamos a centrar? Nos vamos a centrar fundamentalmente en esto, en los bobinados concéntricos y excéntricos, y en la conexión de los grupos de polos que tengamos. Conexión por polos homónimos o por polos, son sinónimos, o por polos alternados o consecuentes. En eso es en lo que nos vamos a centrar en todo nuestro estudio y todo nuestro análisis. ¿Por qué? Porque esas son las conexiones más comunes con las que se encuentran los bobinados. Bueno, entonces acá vamos a empezar, y vamos a empezar hablando de los dos tipos, ¿no es cierto?, de arrollamiento. Arrollamientos concéntricos o en espiral y arrollamientos excéntricos, ¿sí? Dentro de los excéntricos, como les dije recién, acá tenemos imbricados y ondulados. Acá está. Bueno, ¿qué significa esto? Y ahora tenemos que empezar a representar, ¿no es cierto?, gráficamente los bobinados, ¿verdad? Representamos gráficamente los bobinados. Acá, por ejemplo, tenemos los bobinados en su mínima expresión. Recordemos que cada vez que veíamos un principio de funcionamiento, ¿verdad? O cada vez que queríamos explicar alguna situación particular de la máquina, ¿qué hacíamos con la máquina? La llevábamos a su mínima expresión, ¿verdad? Bueno, acá vamos a hacer lo mismo. Las bobinas las vamos a llevar a su mínima expresión para poder representarla. ¿Y cuál es su mínima expresión? Y una bobina de una sola espina. Entonces, esto que nosotros estamos viendo acá, esto que estamos viendo, ¿ven? Esta representación, esta sería una representación de tres bobinas. Tres bobinas concéntricas, va una dentro de la otra. ¿Está? Esto ahora, si nosotros lo queremos ver, ¿cómo sería físicamente? Bueno, esto ahí está físicamente. Nada más que acá hay dos representadas. ¿Ven? Acá tengo dos. ¿Ven? Una bobina externa. ¿Cómo es esto? Bueno, ¿cómo se hace esto? Bueno, ahí tenemos el alambre de entrada. Entonces, primero se bobina esta, la de afuera. Se les da todas las vueltas que tiene que tener la bobina. Una vez que se termina de darle el número de vueltas, supongamos 50 vueltas, dimos las 50 vueltas y ahora pasamos a la de abajo. ¿Sí? Esto lógicamente se hace en moldes, en matrices,
¿verdad? En dos moldes, un molde más grande y el otro molde más chico. Entonces en este otro molde más chico, ahí se le da las otras 50 vueltas que tiene que tener la otra bobina y ahí salgo por este otro lado. ¿Ah? Bueno, esa es la representación. ¿Esto cómo lo representamos? Y lo voy a representar con dos vueltitas. Una vueltita, dos vueltitas y ahí tendría que salir. Ahí tengo representadas dos bobinas. ¿Se entiende? Entonces, concéntrico en espiral, ¿por qué? Y porque una bobina se encuentra dentro de la otra. Vamos a los excéntricos. Dentro de los excéntricos, las bobinas son iguales. Todas las bobinas son iguales. O sea que cuando se hace en ese molde o en esa matriz donde se generan esos bobinados, bueno, en este caso todos tienen la misma forma. Bueno, entonces acá está la representación, ¿ves? Esta es la representación. Bobinado imbricado es que una bobina y tengo una bobina. Esa bobina tengo que darle todas las vueltas que sea necesario. Y después cuando se termina de darle toda la vuelta, pasamos a la siguiente. La siguiente sería esta otra, esta que tenemos representada ahí. ¿Ven? Entonces ahí le damos todas las vueltas que corresponden. Supongamos 50 vueltas más. Y una vez que terminamos esa, pasamos a la que sigue. Bueno, miren, esto, a ver, me voy a... no me voy a adelantar nada, pues me voy a demorar más adelante. Más adelante está ahí una foto de cómo cómo es la maquinita para realizar los bobinados, ¿sí? Ya lo vamos a ver después. Bueno, pero queda claro que acá las bobinas son todas iguales, ¿sí? Bien, y este sería el ondulado. Esto ya cambia la cosa. Acá tengo una bobina, sería esta una bobina acá. Y acá tendría que darle todas las vueltas, ¿sí? Todas las vueltas que corresponden, ¿sí? 50 vueltas. Una vez que termino las 50 vueltas, llego acá y ahora con este alambre tengo que darle una determinada distancia porque me voy a ir a una ranura que está más lejos. ¿Está? Esto que yo tengo acá, esta bobina está en una ranura, ahí. Y esta otra que viene está colocada en la ranura de al lado. O sea que el pedacito de alambre que me conecta una bobina con la otra es un pedacito cortito, ¿se entiende? Y ahí damos la vuelta y vamos a la otra, ¿sí? Bueno, eso por un lado. Ahora, cuando vamos al bobinado ondulado, entonces acá tenemos que, le damos todas las vueltas que correspondan, y ahora debo dejar acá un alambre más largo. ¿Por qué? Porque tiene que dar toda la vuelta y tiene que ir a otra ranura que se encuentra alejada, ¿sí? Bueno, ¿se entendió? Vamos ahora a polos homónimos o por polo y polos alternados o polos consecuentes. Bueno, entonces ahora tenemos que empezar a hablar de grupos de bobinas, ¿sí? Entonces, esto que acabamos de ver acá, esta representación, miren, acá tengo yo un grupo de dos bobinas concéntricas, ¿sí? Acá tengo otro grupo de dos bobinas concéntricas, otro grupo de dos bobinas concéntricas. Entonces ahora voy a empezar a conectar este grupo con este otro grupo que está acá. Dependiendo de cómo los conecte, cómo los conecte van a ser los polos que vamos a ir generando. Acá ustedes ya pueden observar que ya se empiezan a representar los polos. ¿Por qué motivo? Y bueno, porque si acá circula una corriente en un instante de tiempo, la corriente alterna por acá está entrando y acá entra, por acá sale, por acá entra, por acá sale, por acá entra y por acá sale. Quiere decir que estas tres corrientes circulando en el mismo sentido en ese instante de tiempo me van a generar un campo magnético y eso me va a generar un polo norte. Ahora las otras, en sentido contrario, me van a generar un polo sur. ¿Está claro? Entonces acá ya empezamos a representar los polos. Bueno, muy bien. Entonces ahora esta representación que tenemos acá sería, acá tengo un grupo de bobinas, acá tengo otro grupo de bobinas, dos,
Acá tengo otro grupo de bobinas, 3. Y acá tengo otro grupo de bobinas, 4. ¿Qué es lo que tengo representado acá? ¿Qué es lo que estamos viendo? 4 grupos de bobinas, y cada grupo de bobinas está constituida por 2 bobinas concéntricas. ¿Quedó claro? ¿Se entendió? Bueno, entonces ahora vamos a ver qué significa cuando conectamos por polos homónimos o por polos. Bueno, cuando conectamos de esta manera, la cantidad de polos que vamos a generar va a ser igual a la cantidad de grupos de bobinas. Vuelvo a repetir, la cantidad de polos que vamos a generar va a ser igual a la cantidad de grupos de bobinas que vamos a tener en esa conexión. Se los digo de otra manera, que la cantidad de grupos que vamos a tener en este caso va a ser igual a el doble de pares de polo que generamos. En un caso he dicho polos y ahora estoy diciendo pares de polo. Estoy diciendo lo mismo, ¿no? ¿Sí? Que sería G igual a 2P. ¿Qué quiere decir esto? Y quiere decir que si yo acá tengo 1, 2, 3, 4 grupos de bobina, significa que voy a estar generando 4 polos. O, dicho de otra manera, 2 pares de polos. ¿Se entiende? Bueno, ¿cómo logramos eso? Bueno, se logra esto, ¿no es cierto?, conectando alternativamente, ¿no es cierto?, o variando alternativamente el, el sentido en que recorremos el grupo. El sentido en que recorremos el grupo. ¿Esto qué significa? Mira, este grupo de 2 bobinas concéntricas, hemos entrado o hemos hecho la conexión a este grupo por este lado de la bobina interna. ¿Sí? Bobina interna, ahí tengo el principio de la bobina y vamos a tener un final de la bobina. Acá va a estar el final, ¿verdad? Entonces, este principio ha entrado por acá, recorro la bobina y ahora el final, cuando voy a conectar el otro grupo de bobina, tengo que ir al otro lado de la bobina interna. ¿Ven? Miren. Ahora acá, ¿dónde voy? Al otro lado. Acá está la bobina interna. Ya, ahora no conecto acá. No, conecto al otro lado. Recorro la bobina, salgo por acá, y ahora ¿dónde tengo que ir? Y tengo que ir alternando, o sea que tengo que ir ahora a la conexión de la primer bobina. Ahora tengo que alternar de la salida de esta, en la otra bobina no voy a entrar por donde acabé de entrar en la anterior, debo alternar, debo ir al otro lado. Recorro esta bobina, cuando salgo ahora voy al otro lado del otro grupo. ¿Se entiende cómo se va alternando? ¿Está? Bien, entonces de esta manera, fíjense que ahora ya tenemos ahí representadas las corrientes. Entonces la corriente entra por acá, baja, sube. O sea que todas estas corrientes que están circulando en el mismo sentido, estas son corrientes que están circulando por todas estas bobinas, y esto acá, esta es una ranura del estator, esta es otra, esta es otra, esta es otra. Entonces, en ese instante de tiempo, estas 4 corrientes que están circulando por estos 4 costados de estas bobinas, me generan un polo. Estas otras 4 corrientes circulando en sentido contrario me generan otro polo. Esta también, y ahora estas dos, con estas dos, me generan el polo restante. Recordemos que esto, ¿sí?, es el estator, lo hemos cortado y lo hemos estirado, lo hemos dejado en el plano para poder representarlo. Esta es la forma en que se representan esos bobinados. ¿Se entiende? Por lo tanto, ¿cuántos grupos de bobina? Un grupo, 2 grupos, 3 grupos, 4 grupos de bobina. ¿Cuántos polos hemos generado? Un polo, 2 polos, 3 polos, y estos dos
el cuarto polo. ¿Se entendió? ¿Quedó claro eso? Sí, profe. Bien, Sí, profe. bien, bien. Eso es importante, eso grábenselo. Eso se lo tienen que grabar, porque van a ver que todo lo que vamos a ir haciendo de ahora en más van a ser conectar los grupos de bobinas o los vamos a conectar por polos homónimos o por polos o polos alternados. Polos alternados o polos consecuentes, son sinónimos. Bueno, entonces ahora, ¿qué vamos a tener? Bueno, ahora vamos a hacer la otra conexión, polos alternados o polos consecuentes. Bueno, ¿y cómo tiene que ser con respecto a la anterior? Y tiene que ser al revés de la anterior. O sea que ahora acá hemos representado dos grupos de bobinas solamente. ¿Ves? Acá tengo un grupo, otra vez, un grupo de dos bobinas concéntricas. Y acá tengo el otro grupo de dos bobinas concéntricas. Entonces ahora voy a tener que, ¿sí? Fíjense, estoy entrando en este primer grupo por acá. Entonces ahí recorro las dos bobinas, salgo por esta y ahora me voy al otro grupo. ¿Por dónde voy a entrar en el otro grupo? Por el mismo lugar. Por el mismo lugar. Ahí salgo. Y si al lado hubiese otro grupo de bobinas, ¿qué tengo que hacer? Tengo que entrar por el mismo lugar. Siempre se recorren o entramos en el mismo sentido. ¿Se entiende? En el mismo sentido. Entonces, ahora, ¿qué es lo que generamos? Y ahora generamos, mire, 1, 2, 3, 4 polos. O sea, 2 pares de polos. Quiere decir ahora que el grupo, la cantidad de grupos de bobinas que tenemos, va a ser igual a la cantidad de pares de polos. Los grupos de bobinas igual a la cantidad de pares de polos. ¿Sí? G igual a P, y en el anterior, G igual a 2P. Bien, ¿se entendió? ¿Quedó claro? Fíjense cómo ya vamos generando esos polos. ¿Ah? Bueno, ahí están las bobinas, ¿verdad? Ahí tenemos la representación esquemática, ¿ver? Un grupo de dos bobinas concéntricas, ¿sí? Ahí tenemos la cómo es realmente, ahí están las dos bobinitas, ahí están bobinadas, ¿sí ven? Una dentro de la otra. Estas son todas concéntricas. ¿Ah? Bien. Acá, bueno, este sería un grupo de 3 bobinas concéntricas. Entonces, veamos ahora, grupo de 2 bobinas concéntricas, ahí tenemos la representación, 2 y 3. Ahí tenemos lo mismo de recién, ¿sí? 2 grupos, ¿verdad? 2 grupos conectados a polos, ¿no es cierto? 2 grupos concéntricas conectadas por polos, ¿verdad? Entonces entré por esta acá, salgo y ahora en la otra tengo que entrar por el lado opuesto, por ahí adentro. ¿Sí? Bueno, y la otra, polos alternados, también tenemos dos grupos de 2 bobinas concéntricas conectadas con polos consecuentes, ¿no es cierto? O alternados. ¿Ah? Bien, entonces ahí tenemos 1, 2, 3, 4 polos. Y acá tengo 1, 1 y medio, 2. Ahí tengo los otros 2 polos. Esto vuelvo a repetir, estamos representándolo en el plano, ¿verdad? Muy bien. Bueno, ahora acá veamos cómo se empiezan a formar. Veamos, ¿sí? Ahí conectamos, dice que vamos a hacer, ¿sí? Conexión de grupos concéntricos por polo. Entonces, por eso que acá ingresé por este lado, salgo por acá, entonces ahora ¿a dónde voy a ir? Voy a conectar allá al otro lado, ¿sí? Bien, entonces seguimos, ahí tenemos las corrientes, ¿sí? Las corrientes, cómo van circulando, y ahí tenemos ahora los polos, ¿sí? Ahí tenemos los dos polos que hemos generado. El número de polos es igual al número de grupos, número de polos. No confundir polos con pares de polos. Bien, ahí tenemos ahora el otro ejemplo. Entonces ahora conexión por polos consecuentes. Entonces ahora fíjense, ¿ven? ¿Dónde hemos conectado? Y hemos conectado acá al mismo lugar. Acá tengo la entrada,
salida de esta bobina con la misma entrada de datos. Entonces ahora ahí tenemos, ¿sí?, las corrientes, y ahí tenemos los polos, ¿sí? 1, 2, 3, 4. Entonces, 2 polos por cada grupo. O sea que en este caso dijimos que P es igual a G, el número de grupos. ¿Cuántos grupos? 2 grupos. ¿Cuántos pares de polos? 2 pares de polos. En este caso, ¿se entiende? Bueno. Y ahora ya nos metemos ya a un desarrollo trifásico, porque esto que acabamos de ver, este sería un desarrollo monofásico. Estos serían las bobinas correspondientes a una sola fase. ¿Está? Esa fase va a estar constituida por 2 grupos de bobinas, y cada grupo de bobina va a tener 2 bobinas concéntricas. ¿Sí? ¿Lo siguen, no? Bueno, entonces ahora ahí tenemos un desarrollo trifásico. Entonces, a ver, en este desarrollo trifásico, ¿qué es lo que observamos? Primero, ¿cuántos grupos de bobinas observamos? Bueno, observamos, están indicados. 1, 2 grupos de bobinas. Muy bien. ¿Cuántas bobinas tiene cada grupo? Bueno, cada grupo tiene 3 bobinas, ¿cierto? ¿Y cómo son los bobinados? Y son bobinados, ¿verdad? Bobinados concéntricos, ¿sí? Porque vemos que está una bobina dentro de la otra. Bueno, entonces ahí tenemos, ¿sí? Ahí tenemos una fase, ahí tenemos conectada una fase de ese motor trifásico. Este es un motor trifásico que tiene ¿cuántas ranuras? 36 ranuras. Entonces ahora, fíjense que de las 36 ranuras, fíjense que esta fase, con azul, pongámosle fase R, me va a estar ocupando 3, 6, 9, 12. Claro, 12, ¿por qué? Y porque las otras bobinas tienen que ser exactamente iguales. Tienen que ocupar también 12 ranuras cada una. ¿Dónde irían las otras bobinas? Bueno, las otras bobinas irían, lo que tenemos en color verde, sería la correspondiente a la segunda fase, ¿verdad? Todo lo que tenemos en verde, y las que tenemos en roja son los que corresponden a la tercera fase. Entonces, en ese caso, fíjense en ustedes que tenemos, ¿sí? En ese caso, que lo que tenemos que estamos generando 4 polos, ¿verdad? Un norte, un sur, un norte y un sur. 4 polos o 2 pares de polos. Bueno, llevémoslo a esto, ahora a este desarrollo. Ahí tenemos este desarrollo, ahí tenemos, ¿no es cierto?, un motor que tiene ahora ¿cuántas ranuras? Tiene 24 ranuras, ¿sí? Tiene 24 ranuras, entonces ahora veamos cuántas, de acuerdo a la cantidad de ranuras, vamos a ver cuántas bobinas va a tener y cuántos polos o pares de polos vamos a, ¿no es cierto?, a determinar. Vamos a poder, ¿sí? Ahí tenemos una bobina, ¿sí? Ahí tenemos una segunda bobina y ahí tenemos la conexión. ¿Está? Entonces, ¿cuántos grupos de bobinas vemos? Y vemos 2 grupos de bobinas. ¿Cómo son esas bobinas? Perdón, cada grupo. ¿Cuántas bobinas tiene cada grupo? Cada grupo tiene 2 bobinas. ¿Y cómo son esas bobinas? Son bobinados concéntricos o en espiral, una dentro de la otra. ¿Entendió? Bien, ¿qué tipo de conexión hemos hecho? ¿Por polos o polos consecuentes? ¿Qué les parece? A ver, escucho. Consecuente. Consecuente. Bien, polos consecuentes. Muy bien, hemos conectado, ¿ven? Acá tengo la entrada y acá tengo la entrada. Si hubiese sido por polo, ¿qué hubiésemos ido? Y esta conexión la hubiésemos llevado acá. Ahí la hubiésemos llevado. Entonces ya se me modifica
el número de pares de polos, ¿verdad? Bueno, bárbaro. Entonces, ahora sigamos. Vamos ahora con la otra. Vamos a ir a la representación de las corrientes. Fíjense, ahí está entrando la corriente. ¿Ven? Está entrando por 1, sigue por acá. Ahora vamos a las 7 y la 8 hacia abajo. Vamos a la 13 y 14 hacia arriba. 19 y 20 hacia abajo. Muy bien. Y ahora vamos a la otra. Vamos a poner la otra. En la ranura número 5, de acuerdo a la cantidad de ranuras, ¿verdad? De acuerdo a la cantidad de ranuras, recordemos que tienen que quedar, cada una de las bobinas tiene que, perdón, cada una de las fases que estamos generando, recordemos que tiene que estar desfasada con respecto a la otra o a la que sigue 120 grados eléctricos en el espacio. La forma de lograr esto justamente es partiendo ahora, ¿no es cierto?, yendo al 5, a la ranura número 5. ¿Está? En esta ranura número 5, ahí vamos a comenzar. Esto forma parte, ¿sí? Esto forma parte ya de lo que sería la conexión de los bobinados, ¿verdad? Entonces ahí tenemos el otro bobinado de la otra fase, un grupo, otro grupo, conectamos y vemos ahora las corrientes, ¿sí? Vemos las corrientes. Muy bien, y ahora, ¿qué es lo que me queda? Bueno, ahora fíjense, hemos ido de la 1 a la 5. ¿Qué es lo que tenemos? 1, 2, tenemos, ¿sí? 3 ranuras que hemos dejado al medio, de la 1 a la 5. Por lo tanto, ahora el otro bobinado lo tenemos que conectar a partir del 9. También tenemos que hacer lo mismo. ¿Ven? A partir del 9. Entonces, ahí vamos ahora a el 9, ranura 9, ahí está. Y ahí empezamos a poner el otro grupo. Y ahora en lo que me queda, ¿no es cierto? Ahí tenemos una parte y otra parte que quedan divididas, ¿no es cierto? Para poder hacerlo en el plano. Ahí conectamos, ¿verdad? Bueno, y ahora representamos la corriente. Presten mucha atención al sentido de circulación de corriente que vamos a tener ahora en este bobinado. Presten atención. Ahí se representan, ¿ven? Las dos corrientes, las otras dos, allá a la derecha. Vamos al centro, dos hacia arriba, y fíjense dos hacia abajo. Fíjense en un detalle muy importante, el detalle, ¿sí? Es muy importante este detalle. ¿Qué es lo que tenemos? Miren, en el primer grupo de bobina que teníamos acá, que empezaba por 1, la corriente entró por 1. La que fuimos al segundo grupo de la otra fase, que en donde la corriente entraba por 5, la corriente entró también. Pero fíjense ahora en la 9, ¿qué pasa con la corriente? Está saliendo la corriente. Bueno, ¿cuál es el motivo por el cual la corriente está saliendo? ¿Sí? A ver, ¿alguien me puede explicar? Recordemos que estamos hablando de una corriente alterna trifásica y recuerden que estamos representando esas corrientes en un instante de tiempo. ¿Está? En un instante de tiempo. Por lo tanto, recordemos que en una corriente alterna trifásica, ¿no es cierto?, vamos a tener que en un instante de tiempo vamos a tener dos corrientes que van a ser positivas y una tercera, la de la otra fase, va a ser negativa. ¿Está claro? ¿Se entiende lo que estoy diciendo, no? Les tengo que representar. A ver, no, se entiende. Había una que era, en ese momento tenía el máximo y la otra era la mitad. Y la otra era la mitad, pero en sentido contrario, ¿puede ser? Perfecto. De ahí sale el 1,5 del módulo. Claro, ahí sale, ¿no es cierto? Ahí tenemos una, acá 90, 120 grados. Tengo la otra onda. Estoy representando
una corriente alterna trifásica, ¿verdad? 120 ahí, 120, 240, más o menos. La otra la tendríamos por acá. Por acá. Entonces por acá, ahí tendríamos la otra onda, ¿verdad? Acá se me cosió, esta tendría que haber venido así. Y ahora esta, completo acá. Y esta, completo acá. ¿Está? Entonces, un instante de tiempo. ¿Cuál? Supongamos este instante de tiempo. Ahí tenemos las dos corrientes. ¿Ves? Estas dos son positivas. Y esta que está acá es negativa. Es por eso que ahí tenemos que las dos están entrando y esta que está acá está saliendo. ¿Se entendió? Sí, profe. Sí. Sí, profe. Bueno, bueno. Entonces ahí tenemos el cual, por el cual, ¿no es cierto? Tenemos esas corrientes. Bueno, perfecto. Y ahora completemos. Completemos, ¿sí? Fíjense ahora, empezamos a ver un polo, todas las corrientes circulando hacia arriba, todas las corrientes circulando hacia abajo, otro polo, todas las corrientes hacia arriba, todas las corrientes hacia abajo. ¿Cuántos polos tenemos? 1, 2, 3, 4 polos. ¿Estamos? Ahí tenemos la bornera. Y acá fíjense, acá también podemos observar cómo se corre el campo magnético, porque si hubiésemos considerado ahora las corrientes en otro instante de tiempo, ¿verdad? ¿Qué es lo que va a pasar? Y en otro instante de tiempo, todas estas acá, que están las corrientes circulando hacia arriba, en otro instante de tiempo ya se me van a correr, supongamos, voy a tener solamente estas corrientes 4 y estas 2. En esta bobina cambia el sentido de circulación de corrientes. Y ahora me voy y considero el hemiciclo negativo para la corriente blanca. ¿Se entiende? Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Bueno, este campo que yo tengo acá se me va a mover a esta otra posición. Y luego en otro instante de tiempo voy a tener ahora que estas 4 van a estar circulando hacia abajo. Entonces el campo magnético se me va a correr y se me va a correr hasta allá. Y así sucesivamente vemos que el campo magnético se va desplazando a medida que va circulando o que va cambiando la corriente a lo largo de la bobina. ¿Estamos? Bueno, ahí tenemos la bornera. Vamos ahora a completar acá. Ahí tenemos las conexiones de los bobinados en las borneras, ¿sí? Y fíjense también otro detalle importante. Fíjense la conexión de los bobinados. Acá tenemos 1U y acá tengo 2U. O sea que la bobina blanca, ¿cómo quedó conectado? Y quedó conectado en la bornera en 2 tornillitos ahí, ¿no es cierto? Que están inclinados, nunca enfrentados. Lo mismo para la 1B, 2B y la 1W y la 2W. Bueno, y ahora completamos ahí con la alimentación hacia abajo, siempre por la parte de abajo entra la alimentación y ahí tenemos la conexión. Ese motor quedó conectado en triángulo. ¿Está bien? Bueno, entonces fíjense qué característica tiene este motor. Bueno, es un motor trifásico de 24 ranuras, ¿sí? Que tiene, por cada fase, tiene 2 grupos de bobinas. Cada grupo de bobinas está constituido por 2 bobinas concéntricas. ¿Está? Y estamos generando, la conexión es una conexión por polos consecuentes y estamos generando 4 polos, ¿sí? 4 polos, o sea, 2 pares de polos que tiene que ser igual a 2 grupos de bobinas. El número de grupos de bobinas es igual al número de pares de polos, ¿eh?
Bueno, esa es la característica que tiene este motor trifásico. Bien, ¿se entendió? Sí, profe. Bueno, bárbaro. Ven entonces cómo acá vamos ya entendiendo un poquito mejor de la cantidad de pares de polo, cómo se genera, dependiendo que la cantidad de pares de polo no solamente va a depender de la cantidad de bobinas que tengamos o la cantidad de grupos de bobinas que tengamos, sino cómo conectemos esos grupos. Eso es lo que me va a generar esos pares de polo. Bueno, ese es el objetivo de todo este tema, ¿sí? Este era un tema que hace 2 años que 2 o 3 años lo introduje, esto no se daba antes. Bueno, no se daba porque la materia es una materia muy larga, pero bueno, esto es importante, que ya vayan teniendo una idea de todo esto, ¿no? Bueno, vamos con los bobinados excéntricos. Los bobinados excéntricos pueden ser imbricados o pueden ser ondulados, ya lo vimos, ¿está? Y también lo podemos conectar con polos homónimos o por polo y polos alternados o consecuentes. También los podemos conectar de la misma manera. Acá tenemos, por ejemplo, 2 grupos de bobinados imbricados que están conectados, ¿no es cierto?, por polo. Están conectados por polo, o polos homónimos. Claro, porque yo estoy saliendo en esta bobina y esta bobina la estoy conectando a este lado de este otro grupo. ¿Ven? Acá conecté la entrada de este lado y el otro grupo, la entrada lo tengo del otro lado. ¿Estamos? Bien. Acá tenemos, ¿sí? Ahí tenemos un grupo de 3 bobinas. Ahí tenemos grupo 1 y grupo 2. Las conectamos por polo. Ahí tenemos la circulación de las corrientes. ¿Sí? Y ahí tenemos la formación de los polos. ¿Ah? Bien. Muy bien. Vamos a este otro ejemplo. Este otro ejemplo que tenemos acá es un ejemplo que tiene un error. ¿Sí? Me dice K igual a 30. K igual a 30, o sea, 30 ranuras. Tiene 30 ranuras. ¿Qué más tiene? Es una capa. El anterior también. Son todos los que vamos a ver son de una sola capa. Y dice que generamos 2 polos. Y es un, bueno, excéntrico, ¿no es cierto? Es un excéntrico imbricado. ¿Sí? Excéntrico serie, ya vamos a ver también que estas conexiones que tenemos acá, ¿verdad? De estos 2 bobinados, por ejemplo, esta conexión la podemos hacer conexión serie o conexión paralela, igual que las que hemos visto anteriormente. Ahora, todo lo que venimos viendo son conexiones serie, pero vamos a ver después que también se puede conectar en paralelo. Bueno, acá tenemos un error en esta gráfica. ¿Por qué hay un error? Porque me dice que son 2 polos. Pero yo acá veo, miren, acá todas estas corrientes hacia abajo, ahí veo un polo. Estas corrientes hacia arriba veo otro polo. Estas hacia abajo, otro, acá veo otro, y entre este y estos dos veo otro. O sea que veo 1, 2, 3, 4, 5, 6 polos estoy viendo. Pero acá me dice que tiene 2 polos solamente. ¿En qué radica el error? ¿Dónde está el error? Miren, veamos uso 1. Uso 1, la corriente está entrando. Vamos a ver su 1. La corriente está entrando. Vamos a W1. La corriente está entrando. Ahí está el error. ¿Por qué motivo? Y bueno, porque si yo digo que en este instante de tiempo, en uso 1 y en B1, tengo la corriente entrando, bueno, entonces en el W1 la corriente acá debe estar saliendo. Quiere decir que todo lo que nosotros tenemos acá conectado, es decir, representadas las corrientes en rojo, están al revés.
¿Está claro? Están al revés. Entonces, estas que están hacia abajo tendrían que estar hacia arriba. Entonces, miren, hacia arriba representemos esto. Si estuviese bien representado, todas estas estarían hacia arriba. Acá las tendría. ¿Sí? Hay una, otra, otra. Ahí tengo todo, estas no hay. Entonces fíjense que ahora, acá, todo esto, hasta ahí, tengo un solo polo. Bueno, ahora estas también las tengo que representar acá, hacia abajo. Ahí, hacia abajo, acá, hacia abajo, todas estas hacia abajo. Entonces fíjense que ahora, desde acá, todas las corrientes que tengo hacia abajo, hasta acá, voy a tener el segundo polo. Bueno, y estas tres hacia arriba me conforman la otra parte del otro polo que está faltando. ¿Sí? Con estas, todas estas que tengo acá, ahí tengo los dos polos que me está indicando. ¿Sí? Entonces fíjense que ahí hay un error que no me da la cantidad de pares de polos. Claro, el error está justamente en esto, que estamos considerando si dos corrientes acá en el mismo sentido, en dos fases distintas, la corriente entrando en esta tiene que estar saliendo. ¿Ah? Bueno, muy bien. Borremos. Bien, ¿se va entendiendo? Sí, Bueno, profe. vamos ahora a esta otra figura. Otra vez tenemos un motor de 24 ranuras, ¿sí? Y este motor ahora vamos a ver qué bobinas tenemos, ¿sí? Vamos a ver ahí, ¿sí? Tenemos una, dos, tres, fíjense, 4 grupos de bobinas, ¿está? Y ahora vamos a conectar. Fíjense cómo conectamos. ¿Ven? Acá entré por uso 1. Salgo por acá y ahora de acá no conecté acá al lado, sino conecté al otro lado. ¿Está? Y ahora esta, ¿a dónde tendría que ir esta? Y esta ahora tendría que ir acá. ¿Por qué motivo? Porque estamos, ¿no es cierto?, haciendo una conexión por polo. Era alternado. En una entro por la izquierda, en la otra entro por la derecha, en la otra vuelvo a entrar por la izquierda y en la otra vuelvo a entrar por la derecha. ¿Sí? Y acá voy allá al otro lado y ahí cierro el ciclo. Bien, vamos ahora a las otras, ¿no es cierto?, a las otras bobinas también. De una ahora voy a la ranura 5 y ahí empiezo a conectar las otras 4 bobinas, ¿verdad? Y ahora las conecto. Ahí está. Entonces las conectamos, igual que la anterior. Y ahora de la ranura 5, ¿a dónde tengo que ir? Y de la ranura 5 para la otra tengo que ir a la ranura 9, ¿verdad? Entonces ahí vamos a la ranura 9 y ahí tengo el W. ¿Sí? Ahí tenemos la representación de las otras 4. ¿Sí? Y ahora las conectamos. Conectamos. Y ahí tenemos. Y ahora vamos a ver qué es lo que pasa con las corrientes, ¿verdad? Ahí tenemos la corriente en la primera bobina, va en la segunda. Y fíjense en la tercera, ¿ve? Entró por W2, ¿no? Y fíjense que termina saliendo por W1 y ahí se generan los pares de polos. O sea que en este caso, por polos homónimos, ¿verdad? O por polo, 4 bobinas. Cada bobina, es decir, 4 grupos de bobina y cada grupo constituido por una sola bobina. ¿Sí? Constituido por una sola bobina. ¿Cuántos polos estamos generando? Y estamos generando 4 polos. O sea que G es igual a 2 veces el valor de P, siendo P el número de pares de polos. ¿Ah? Bueno, completemos la, ¿sí?, la conexión
completemos, ahí está la bornera, ¿sí? Y ahora conectamos ahí en la bornera B1, W1, U2, B2, W2, y ahora hacemos la conexión. Esa es una conexión estrella, y si queremos conectarla en triángulo, ponemos ahí vertical las chapitas. ¿Se entendió? ¿Sí? ¿Ven cómo vamos modificando el número de grupos de bobinas? Vamos modificando la conexión, vamos modificando el número de pares de polos, ¿sí? Bien. ¿Este motor a qué velocidad giraría? A ver. Campo magnético rodante, velocidad de sincronismo. ¿Cuánto es la velocidad de sincronismo? La velocidad de este campo magnético rodante que hemos generado. 1500. 1500, ¿por qué? ¿Cómo lo sacaste? No, 750. No, sería 3000 dividido 4, ¿Por qué? porque tiene 4 polos. No, 2 pares de polos. O sea, 1500. tenemos, ¿no es cierto? Claro. ¿Cuántos pares de polo tenemos? Porque recuerden que era, ¿sí? 60 por F dividido P, ¿no es cierto? 60 por la frecuencia, lógicamente 50 Hz, 3000, dividido P. ¿Qué es lo que era P? Pares de polo. En este caso tenemos 2 pares de polo, o sea que este es un motor que el campo magnético rodante va a girar a 1500 RP. ¿Ya? Bueno, muy bien, como para que vamos relacionando, ¿no es cierto? Todo esto que vamos viendo, ¿no? Bueno, se entiende, ¿no? ¿Está claro todo esto? Sí, profe. Sí, profe. Bueno, bárbaro. Otro ejemplo que también está mal, ¿sí? Bueno, a ver, ¿qué es lo que ven ahí ustedes? Cuéntenme ustedes ahora un poquito. A ver, ¿cuántos grupos de bobina ven? Por cada fase. 2. 2 grupos de bobina. ¿Cuántas bobinas tiene cada grupo? 2. 2 bobinas por cada grupo. ¿Qué tipo de conexión tienen las bobinas? Excéntrica. Esperen, ¿qué tipo? Las bobinas, ¿no es cierto? Primero, no salgamos del grupo. Sigamos mirando cada grupo, ¿verdad? Ese grupo está constituida por 2 bobinas, y esas bobinas, ¿qué tipo de, digamos, qué tipo de bobinas son? La clasificación que vimos, ¿no es cierto? ¿Sí? Acá miren, miremos esto. Sí, ¿Cómo una están era las por polo, bobinas? me olvidé el nombre, pero Sí, a mí Ah, también me cuesta retener los nombres todavía. bueno, bárbaro. Imbricado, ¿no es cierto? Imbricado porque las bobinas sí. son iguales, ¿verdad? Bien, las bobinas son iguales. Si hubiese sido una bobina dentro de la otra, hubiésemos dicho que es ondulado, perdón, concéntrico o en espiral. Concéntrico. Concéntrico o en espiral. ¿Estamos? En este caso es imbricado. Bien. ¿Y cómo está conectado? Está conectado por polo o polos consecuentes. Los Por grupos, polos ¿no? consecuentes. Polos consecuentes. Bien, claro, polos consecuentes. ¿Ves? Acá entro y ahora de la salida de esta voy a la misma entrada en el otro grupo. ¿Está bien? Bueno, muy bien. Pregunta, ¿cuántos polos vamos a generar? ¿O cuántos pares de polos vamos a generar? ¿Cuántos pares de polos vamos a generar? Y era igual que la cantidad de bobinas, La cantidad si no me de grupos. de Grupo. grupo. G 2 sería. igual a P. ¿Recuerdan? ¿Sí? Polos alternados o polos consecuentes, G igual a P. Cuando teníamos polos, ¿sí?, homónimos o por polo,
G igual a 2P. ¿Entiendes? Bueno, y otra vez el mismo error que teníamos anteriormente. Miren, veamos U. Acá U. Fíjense qué pasa con la corriente. Acá en la ranura 1. La corriente está entrando, ¿verdad? Vamos ahora, por ejemplo, vamos a la B, la verde. La B. ¿Qué pasa con la corriente? Está entrando. Vamos a la W, la roja. ¿Qué pasa con la corriente? También está entrando. Error. ¿O no? La corriente Sí, tiene que estar saliendo en este caso. Fíjense que si nosotros modificamos ahí, ponemos ahora la corriente realmente como tiene que ser esta, tendría que ser ahí saliendo, esa corriente saliendo, esta corriente acá la cambiamos, está entrando, esta corriente acá está saliendo, cambiamos todos los sentidos a la roja y acá entrando. Entonces ahora sí, vamos a poder ver los polos. Entonces acá tengo entra, 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 entra y entra. O sea que acá, hasta ahí, tengo un polo. Ahora acá sale. Sale, 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 sale hasta acá. Entonces ahí vamos a tener desde acá hasta acá. Hasta ahí. Vamos a tener otro polo. Y otra vez estas, entran todas estas, entran, ¿sí? profe, ¿Sí? perdón, entiendo, entiendo que dos corrientes tienen que entrar y una salir, por lo que habíamos visto antes, pero en el dibujo, ¿por qué está, o sea, entiendo que está mal porque salen de la hornera y entran a la espira, ¿verdad? ¿Cómo debería ¿Sí? dibujarlo para que quede bien y que no quede mal, sin dibujar las flechitas? No sé si me explico. ¿Cómo sin dibujar la flechita? No entiendo. Claro, sin dibujar la dirección de las corrientes, ¿cómo debería yo dibujar la salida de las horneras para que quede correcto el dibujo? No lo veo porque siempre saldrían de la hornera o es que están, o es que el cable, claro, la bobina tendría que estar una ranura antes, digamos. Bueno, borro acá. ¿Cómo sería eso? Me parece que creo que es esto lo que me estás preguntando. Fíjate si Sí. es correcto lo que me está, es la O sea, respuesta a lo que me estás preguntando. si Y yo quisiera tenemos que ver, dibujarlo, digamos, ah, si yo quisiera dibujarlo, ¿cómo lo debería dibujar sin marcar la dirección de las corrientes, digamos? pero dibujar qué cosa. No, es que las Por bobinas ejemplo, están bien dibujadas. La claro, dirección de la corriente es al revés en una porque es corriente alterna, entonces una va en sentido Por opuesto, nada eso, más. vos tenés que mirar, si yo, ¿qué me fijo? Yo me fijo acá en la primera fase, U. Y digo, bueno, la corriente en este instante de tiempo está representada que está entrando. Voy a ver. Entonces voy a ver y la corriente, ¿sí? Fíjate, en la ranura 1 está la entrada de la primer bobina. Ahora en la otra, la primer bobina de la otra fase está en 5 y la corriente está entrando. Ahora la otra, la entrada de la tercera fase, que sería la W, tiene que, si acá de 1 me fui a 5, de 5 tengo que irme a 9. Entonces con W tengo que ir a 9, pero ahora acá la corriente no la tengo que representar entrando, la tengo que representar en sentido contrario, saliendo. Por lo que acabamos de ver recién, que yo les representé, tengo dos corrientes positivas y una negativa en el mismo instante de tiempo. Por lo tanto, en esa bobina, esa corriente tiene que estar saliendo. ¿Se entiende? sí, profe. ¿Eso es lo que me preguntabas? En caso de que yo tuviese que dibujar esto,
el bobinado, digamos, del W, la espira esa tendría que ser al revés, en vez de ese sentido tendría que estar bobinado al revés, No, para que no, la no, corriente no, no, salga. no se trata de bobinados. No, no, no. Las bobinas son exactamente iguales y las bobinas se colocan de la misma manera. Todas, ¿sí? Si yo, es que esto ya lo vamos a ver más adelante, ¿sí? Ya Ah, vamos a ok. ver Sí, cómo se montan las bobinas, ¿está? Las bobinas van a ser, se montan exactamente iguales en las tres fases. El tema de que las corrientes, hayan dos que entran por dos entradas de la bobina y en la tercera bobina esté saliendo, se debe pura y exclusivamente a que estas bobinas están conectadas a un sistema de corriente alterna trifásica, nada más. Pero las bobinas se montan, son todas bobinas iguales y se montan de la misma forma, todas. ¿Me explico? Ya lo vamos a ver, ¿sí? Ya lo vamos a ver, no hoy día, mañana lo vamos a ver, porque ahora vamos a poder avanzar un poquito más, nada más. Vamos al otro tipo de bobinado, excéntricos u ondulados. Acá no vamos a perder mucho tiempo, ¿sí? Porque, bueno, esto se utiliza mucho, es decir, se utiliza más que todo en máquinas de corriente continua, ¿sí? En motores de corriente alterna, lo que más se utiliza es lo que acabamos de ver. Todo lo que hemos visto hasta ahora es lo que más se utiliza. Pero bueno, este es otro tipo de bobinado, en donde, fíjense, este sería un bobinado ondulado correspondiente a una sola fase. Entonces, ¿qué es lo que tenemos? Acá tenemos una entrada. Esta entrada va acá entra por esta ranura, va ahí a 4, y ahora de 4 es este que viene acá, ¿verdad? De 4, fíjense. O sea que miren, yo entré por esta ranura, fui a esta parte de la bobina, que sería esta otra, y miren ahora en qué ranura estoy poniendo el otro lado. ¿Estamos? ¿En qué ranura? Por allá lejos estoy poniendo, ¿sí? O bueno, por allá lejos porque estoy mirando de este lado. Si yo miro de este lado, esta tendría que ir así, acá tendría que volver así, y acá entraría por una ranura por acá. Esa ranura que está por acá sería esta que tenemos representada de este lado. ¿Me explico? ¿Sí? Recordemos que esto está abierto, lo estamos viendo en el plano, pero esto es un cilindro, ¿no? Bueno, entonces ahí tenemos D4, vengo por acá, sigo, ¿ven? Y fíjense que cada bobina, esto es una bobina, el 4, y este que viene acá, esto es una bobina. Ahí tengo, y ahí le doy la vuelta. Estoy dándole las vueltas que tiene que tener esa bobina. Cuando terminamos de darle las vueltas acá, estoy acá, ¿no es cierto? Estoy dando las vueltas acá. Cuando termino de dar vueltas, entonces este que me queda acá, ¿sí? Lo tengo que llevar acá, conectar con este otro. Esto lógicamente, que estas bobinas, acá se hace una bobina que es esta, y cuando se termina de hacer esa bobina, se deja este alambrito con el otro alambrito del final de la bobina, que sería este que está acá, se lo deja libre. Entonces este es un alambrito que queda ahí libre. ¿Se entiende? Bueno, entonces después tengo que seguir armando las otras bobinas. Tengo que seguir armando las otras bobinas y después las tengo que ir conectando. ¿Sí? Tengo que ir conectando cada grupo de bobinas. Esto que vimos recién, esto que nosotros tenemos acá, esta es una conexión entre un grupo de bobina y otro grupo de bobina. ¿Entiende? Entonces acá este alambrito queda libre, este alambrito queda libre, este alambrito queda libre, este otro también. Y luego tenemos que venir, estos dos los tenemos que unir. Los tenemos que unir, hay que soldarlos, hay que, ¿sí?, ponerle un espagueti termocontraíble, ¿no es cierto? O, bueno, ya vamos a ver todo eso, cómo se hace.
Entonces eso es una conexión. Bueno, esto también. Estas también son conexiones. Y ya vamos a ver cómo se generan las bobinas. Bueno, la cuestión es que esta sería correspondiente a toda una fase. Entonces sigamos el esquema. 4. De 4 vengo acá, conecto con esta, sigo por acá, vengo por ahí y voy a 3. Ahora vengo acá de la 3. Cuando vengo de la 3, sigo la 3 dando toda la vuelta y voy a la 2. Cuando salgo de la 2, sigo dando ahí toda la vuelta y voy a la 1. Y la 1 ahora vengo por acá y ahí tengo la salida. Entonces, esto es un devanado ondulado, en donde tenemos que, ¿no es cierto? Tenemos que ir de esta ranura con esta bobina, después tenemos que ir a otra que está lejos, ¿sí? Es otra que está lejos. Bueno, pero no importa, dejémoslo, no nos hagamos tanto problema, esto no es tan utilizado en esta parte de bobinado. Acá tenemos, si quieren, acá tenemos un bobinado trifásico ondulado, pero este es de 2 capas. Este es de 2 capas. ¿Por qué? Porque en cada ranura, ahí en una ranura, ¿ven? Tengo esta bobina y tengo esta otra bobina que viene ahí. Entonces, ¿ven? Una con línea de trazo continuo y otra de trazo discontinuo. ¿Qué es lo que significa? Que son 2 costados de, ¿no es cierto?, de 2 bobinas. Entonces ahí tenemos 2 bobinas en una sola ranura. Este tiene 2 capas. Pero bueno, ahí estaría el bobinado ondulado, ¿ven? Ahí tenemos esta bobina, ¿sí? Esa bobina después, lógicamente, eso tiene que dar las vueltas que necesitemos y de ahí pasamos a la otra, ¿verdad? La otra viene por acá y ahí pasamos a esta otra. Entonces ahí tenemos otra bobina que damos todas las vueltas y así sucesivamente. ¿Se entiende? Ese es un bobinado trifásico ondulado. Bueno, acá tenemos un bobinado también ondulado, excéntrico ondulado, pero este se llama a regresión. ¿Por qué motivo? Bueno, este que tenemos acá lo recorremos y vamos siempre en el mismo sentido. De acá al 4, después de acá al 4 vengo, ¿ven? Y siempre estoy yendo de derecha a izquierda. Del 3, este 3 viene acá y estoy yendo de derecha a izquierda. De derecha a izquierda con el 2, de derecha a izquierda con el 1. Pero existe otro tipo de bobinado ondulado que se denomina a regresión, en donde en este bobinado que tenemos representado acá, ondulado a regresión, fíjense cómo sería. Acá tengo la entrada, ahí tengo la entrada, voy por acá, voy por ahí al 1. ¿Está? Del 1, ¿ven? Estoy yendo hacia la derecha, de izquierda a derecha. Con el 1 venimos por acá, seguimos ahí el bobinado, seguimos por acá y vamos al 2. Y ahora vengo por acá el 2. Cuando vengo por el 2 acá, fíjense, estoy yendo a la izquierda. Y ahora hay un puente en donde acá me pego la vuelta. Ahí. Acá me pego la vuelta y ahí es donde está la regresión. Porque ahora me voy de derecha a izquierda. ¿Sí? Me voy al 3. Del 3. ¿Sí? Venimos por acá. Vamos al 4. Venimos por el 4. Ven que ahora estoy yendo de derecha a izquierda y ahí tengo la salida. Entonces este es otro tipo de bobinado en donde es un bobinado ondulado a regresión. ¿Sí? Bueno, formas, como les dije, todo esto es larguísimo. Todo esto es extenso, hay un montón de formas, hay un montón de... Pero bueno, los motores más comunes, ¿no es cierto? Los bobinados más comunes, lo que hemos visto al principio. ¿Sí? Bueno, yo les dije también, recién cuando estuvimos viendo las conexiones de los grupos, yo les dije, miren, todas estas conexiones que estamos haciendo son todas conexiones serias, ¿verdad? Ya sea que lo conectemos por polos o por polos consecuentes, ¿verdad? Entonces,
estábamos haciendo este tipo de conexiones, porque el primer grupo, acá tengo, ven, un grupo de 2 bobinas concéntricas, un grupo, el otro grupo, lo estoy conectando, en este caso, lo estoy conectando, ¿no es cierto?, por polos consecuentes. La salida de esta, miren, la entrada la alterné con respecto a esto, ¿verdad? Pero esta es una conexión serie entre un grupo y el otro grupo es una conexión serie. Pero miren ahora, acá tengo un grupo y acá tengo el otro grupo, pero la conexión que acabo de hacer acá es en paralelo, porque acá tengo la entrada, ¿ves? Acá tengo la entrada, pero ahora en paralelo conecto esta otra entrada acá, ¿sí? Bueno, acá tenemos, ¿no es cierto? En este caso, estos dos los tenemos conectados en paralelo. Esa es una conexión paralela. Entonces, fíjense que tanto en esta conexión que hemos hecho en serie, tenemos 1, 2, 3 y 4 polos. Y ahora acá tenemos 1, 2, 3 y 4 polos. Estamos generando con esta conexión y con esta conexión la misma cantidad de polos. Y una la hemos conectado en serie y la otra la hemos conectado en paralelo. Estamos, bueno, acá hemos conectado, ¿no es cierto? Hemos hecho una conexión en serie, ¿no es cierto?, por polos consecuentes. En cambio acá, fíjense, sería una conexión en paralelo, estamos entrando por el mismo lado, por polos o polos homónimos. ¿Se entiende? Bueno, distintas formas de conectar, ¿sí? Los grupos los podemos conectar en serie o los podemos conectar en paralelo. Bien. O que, bueno, también podemos conectar en serie y paralelo. Acá tenemos 4 grupos. Dentro de estos 4 grupos podemos conectar 2 grupos, los 2 primeros están conectados en serie. Y los 2 grupos restantes, tercero y cuarto, también en serie. Pero a su vez, los 2 primeros grupos los conecto en paralelo con los 2 segundos grupos. Ahí tenemos la conexión en paralelo de los 2 primeros grupos con los 2 segundos. Entonces esta es una conexión serie paralela. Bien. ¿Se entiende? ¿Se dan cuenta? Todas las alternativas que hay, todas las posibilidades que hay. Bueno, pero yo les repito, lo más importante que tenemos que entender es esa primer parte. ¿Ah? Esa primer parte. Y con esto termino, ¿sí? La ejecución de los arrollamientos trifásicos. Bueno, ¿cómo se ejecuta el arrollamiento trifásico? Bueno, lógicamente repitiendo 3 veces un arrollamiento monofásico, que es lo que hicimos, ¿no es cierto? Colocábamos primero los grupos correspondientes al arrollamiento de una fase y luego los otros 2 grupos tenían que ser iguales, los teníamos que repetir, nada más que tenían que estar a 120 grados eléctricos desplazados sobre la periferia del estator. ¿Eso cómo lo logramos? Bueno, lo logramos como lo vimos, ¿no es cierto?, ahí en los bobinados esos de 24 ranuras. La primera bobina empezamos en la ranura 1, para la segunda bobina empezábamos en la ranura 5 y para la tercera bobina empezábamos en la ranura 9. Eso nos asegura que vamos a tener un desfasaje de 120 grados eléctricos en el espacio para cada una de las bobinas. Bueno, el estator se divide en tantas partes como polos tiene la máquina. Bueno, entonces fíjense, cuando para el tema de los bobinados, empezamos por la cantidad de polos. Claro, el motor, dependiendo del número de revoluciones del motor, ya sabemos la cantidad de polos que tenemos que tener. Entonces, ¿qué hacemos? El estator lo dividimos en tanta cantidad de polos como los que tiene la máquina, ¿verdad? Entonces, cada una de esas partes, ¿qué es lo que configura? Configura lo que se denomina un paso polar.
Bueno, ya tengo el paso polar, ¿sí? Tengo el paso polar. Entonces ahora, ¿qué es lo que hacemos? Para un arrollamiento trifásico, ahora que dividimos el paso polar lo divido en 3 partes iguales. ¿Por qué? Porque recordemos que el paso polar o cada uno de los polos que nosotros generábamos, los generábamos con las corrientes que circulan por los 3 bobinados. ¿Está claro? Por la corriente que circulaba por los 3 bobinados. Entonces, es por eso que el paso polar lo tenemos que dividir en 3 partes iguales. Entonces, cada uno de esos tercios lo van a ocupar los conductores de cada fase. ¿Sí? Bien. Luego, ¿qué se hace? Luego se conectan los conductores de cada fase según un esquema monofásico. O sea que tenemos que los grupos que hemos armado los tenemos que interconectar entre sí para lograr, ¿no es cierto?, ese bobinado de cada una de las fases. Bueno, por último, a ver, bueno, esto que está acá, no se preocupen por esta historia, por esto que tenemos acá, porque estos son los primeros pasos que hay que estudiar para el desarrollo y el cálculo de los bobinados. ¿Estamos? Estos serían pasos a seguir para el cálculo, ¿no es cierto?, o el desarrollo de cada uno de los bobinados. A nosotros lo que nos interesa solamente es tener una idea de qué tipos de formas, qué tipos de bobinados existen, cómo se interconectan los distintos grupos, de acuerdo a la interconexión, la cantidad de polos que obtenemos. ¿Estamos? Así que, bueno, no se preocupen mucho por esto que está acá. Arrollamiento, ¿no es cierto?, puede ser de una o 2 capas. Ya los vimos recién, que los bobinados de una sola capa es cuando una sola bobina ocupa toda una ranura. De 2 capas va a ser cuando 2 bobinas ocupan, ¿no es cierto?, una ranura, como esto que estábamos viendo acá. Acá tenemos que cada ranura está ocupada por 2 bobinas. ¿Se dan cuenta? Ese sería de 2 capas. Esto otro, de una capa, y todo esto que tenemos acá serían de una sola capa. Muy bien. Por último, esto lo pasamos, esto es cómo se genera en el estator, cómo se genera, por ejemplo, un solo par de polos. Solo par de polos se genera con las corrientes entrando por acá y saliendo por acá, ¿verdad? En ese instante de tiempo, pero bueno, pasémoslo. Ahí hay un polo y hasta acá nomás lo dejamos. Esto que tenemos acá lo vamos a ver mañana. Acá empezamos ya la parte del desarrollo práctico, ¿sí? Todo esto que viene acá, miren, se los paso rápido, ¿sí? Esto ya lo vemos mañana, y viene el desarrollo práctico. Ahí tenemos la ranura, qué es lo que hay que hacer, la aislación que hay que colocar, cómo se generan las bobinas, cómo se le da, ¿no es cierto?, el tamaño a la bobina. Ahí tenemos lo que yo les decía, la máquina de bobinar, ¿ven? Este es el molde, ese molde matriz que tenemos ahí, está generando acá bobinas todas iguales, ¿ven? Ahí las bobinas, todas bobinas iguales. ¿Qué quiere decir eso? Y quiere decir que acá vamos a generar un arrollamiento imbricado, porque todas las bobinas son iguales. Para los grupos de bobinas, ¿sí? Para los grupos de bobinas concéntrico o en espiral, bueno, este que tenemos acá, el molde, ahí tiene una forma, el otro de al lado va a ser más chico, el otro de al lado más chico, el otro de al lado más chico. Entonces de esa manera se generan, ¿no es cierto?, las bobinas. Bueno, y después acá tenemos ya los grupos y después cómo se empiezan a montar. Esto también es interesante para que, bueno, tengamos una idea. A ver, esto no es un curso rápido de bobinado de motores ni nada menos, sino que es para que ustedes vean
cómo se van montando las bobinas, ¿sí? Esto lo vemos en detalle mañana, ¿sí? Hasta cuando se completa, cómo se aíslan los distintos grupos de bobina y luego cómo se atan. Y luego que se atan, se deben barnizar, ¿sí? Y se dejan secar o se meten a un horno, ¿no? Bueno, muy bien. Hasta acá nomás lo dejamos. Dejamos de Listo, grabar. profe, ya estamos para bobinar entonces. Con el Ya curso están este. para bobinar.